Hola, hola, mi gente bonita de YouTube. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día absolutamente espectacular. Les saluda Tu Nombre y les doy la más cordial bienvenida a mi canal, su espacio dedicado al chisme turco, al romance en pantalla y a todo lo que nos apasiona de esas series que nos tienen enganchados semana tras semana. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta y que ha generado muchísima conversación: la dinámica, la química y, por qué no decirlo, el drama entre dos de los actores turcos más populares y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Y es que, como muchos saben, su participación en la exitosísima serie Erkenci, o Pájaro Soñador como la conocimos en Latinoamérica, no solo los catapultó a la fama internacional, sino que también despertó una legión de fans que soñaban con que su romance traspasara la pantalla. La verdad es que la conexión que transmitían como Can y Sanem era innegable, electrizante, y alimentó durante mucho tiempo la esperanza de que fueran algo más que compañeros de trabajo. Pero, como suele pasar en el mundo del espectáculo, la realidad a veces dista mucho de la ficción, y la relación entre Can y Demet ha sido, digamos, un tanto turbulenta. Hoy vamos a analizar a fondo esta relación. Vamos a repasar los momentos clave de su colaboración, los rumores que han circulado, las declaraciones que han hecho, o no han hecho, y en general, vamos a intentar entender qué pasó realmente entre ellos. Y sí, en el título puse algo explosivo, pero no se asusten, que todo lo que vamos a hablar está basado en información pública, en entrevistas, en lo que se ha dicho en los medios y, por supuesto, en la opinión de una servidora que, como ustedes, también es una fan empedernida de las series turcas. Así que si eres de los que se engancharon con Erkenci y te quedaste con la duda de qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir, o si simplemente te gusta el chisme jugoso del mundo del espectáculo turco, este es tu vídeo. Ponte cómodo, prepara tus palomitas o tu té turco si eres más tradicional, y acompáñame en este viaje. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos sobre tus series y actores turcos favoritos. Tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndote contenido que te encante. Ahora sí, manos a la obra. Bien, empecemos por el principio. Erkenci fue un auténtico fenómeno. La serie no solo arrasó en Turquía, sino que también conquistó corazones en todo el mundo. La historia de Sanem, una joven soñadora y algo torpe que encuentra el amor en el carismático Can, un fotógrafo aventurero y con espíritu libre, era simplemente irresistible. Y gran parte del éxito de la serie se debió, sin duda, a la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir. Su conexión era palpable, sus miradas llenas de complicidad, y sus escenas románticas, para derretir el hielo. Pero, ¿qué ingredientes hicieron de Erkenci una receta tan exitosa, y cómo influyó esto en la percepción pública de Can y Demet? Profundicemos en la fórmula mágica de esta serie. Para empezar, la premisa era atractiva. No era solo la típica historia de chico conoce chica, había elementos de aventura, de descubrimiento personal, y un toque de humor que la hacía accesible a un público amplio. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, representaba a la joven moderna que lucha por sus sueños, pero que también se enfrenta a las presiones familiares y a las expectativas sociales. Can, encarnado por Can Yaman, simbolizaba la libertad, la pasión por la vida y la rebeldía contra las convenciones. Esta dualidad, este choque de mundos, era lo que enganchaba a la audiencia. Pero más allá de la trama, la química entre los protagonistas era innegable. No era solo una cuestión de guión o de dirección, había algo más, una conexión genuina que se transmitía a través de la pantalla. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo parecía indicar que había algo especial entre ellos. Y esto, por supuesto, alimentó los rumores y las especulaciones sobre un posible romance en la vida real. Es que no era solo la historia en sí, sino la forma en que Can y Demet la interpretaban. Se notaba que había una conexión real entre ellos, una chispa que trascendía la pantalla. Y claro, esto dio pie a todo tipo de rumores y especulaciones. ¿Estarán juntos en la vida real? ¿Será que su romance es un secreto a voces? Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y montajes de fans que soñaban con verlos juntos fuera del set de grabación. El Candem, como los fans los apodaron, se convirtió en un fenómeno global, un hashtag omnipresente en Twitter, Instagram y Facebook. La gente no solo consumía la serie, también consumía la idea de que Can y Demet eran la pareja perfecta, destinada a estar junta. Y la verdad es que Can y Demet no hicieron
O mucho por desmentir estos rumores. En entrevistas se mostraban muy cercanos, se elogiaban mutuamente y dejaban entrever una gran admiración y cariño. Incluso llegaron a hacer algunas declaraciones ambiguas que alimentaban aún más las esperanzas de los fans. Recuerdo una entrevista en la que a Demet le preguntaron directamente si estaba saliendo con Khan, y ella respondió con una sonrisa enigmática y un "nunca digas nunca". Imagínense el revuelo que causó eso. Los medios de comunicación se hicieron eco de esta declaración, y los fans la interpretaron como una confirmación implícita de su romance. Cada gesto, cada mirada, cada palabra era analizada al detalle en busca de pistas que confirmaran su relación. Pero como les dije al principio, la realidad a veces es más complicada. A medida que la serie avanzaba y la presión mediática aumentaba, la relación entre Khan y Demet comenzó a enfriarse. Surgieron rumores de celos, de discusiones en el set de grabación, e incluso de una supuesta rivalidad por ver quién era la estrella más grande de la serie. La perfección que se veía en la pantalla comenzó a desmoronarse, dejando al descubierto una realidad mucho más compleja y menos romántica. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco turbias. Porque si bien es cierto que nunca hubo una confirmación oficial de que Khan y Demet fueran pareja, tampoco hubo una negación contundente. Simplemente dejaron de mostrarse tan cercanos en público y sus interacciones se volvieron más formales. Algunos medios incluso llegaron a publicar que habían tenido una fuerte pelea y que no se dirigían la palabra fuera del set de grabación. Imagínense el drama. Los rumores apuntaban a que las largas jornadas de grabación, la presión de los fans y las diferencias personales habían terminado por desgastar su relación. Algunos incluso insinuaron que había terceras personas involucradas, aunque nunca se pudo confirmar nada. Pero, ¿qué pasó realmente? Es difícil saberlo con certeza. Como les dije, todo esto está basado en rumores y especulaciones. Pero analizando la situación desde fuera, creo que hay varios factores que pudieron haber contribuido al distanciamiento entre Khan y Demet. Profundicemos en estas posibles causas. En primer lugar, la presión mediática. Ser el centro de atención constante con millones de fans analizando cada uno de tus movimientos puede ser agobiante. Imaginen tener que mantener una fachada de perfección todo el tiempo, especialmente si no estás completamente cómodo con la situación. Cada paso que daban era noticia, cada salida era fotografiada, cada interacción era comentada en las redes sociales. Esta constante vigilancia puede ser asfixiante y sin duda, afectó la relación entre Khan y Demet. En segundo lugar, la carga de trabajo. Grabar una serie de televisión, especialmente una que tiene tanto éxito como Erkencikus, es agotador. Largas jornadas de grabación, viajes promocionales, entrevistas, todo esto puede afectar una relación, especialmente si no hay tiempo para relajarse y disfrutar de la compañía del otro. El estrés y la falta de tiempo libre pueden generar tensiones y conflictos, incluso entre las personas que se llevan bien. En tercer lugar, las expectativas de los fans. A veces los fans se dejan llevar por la fantasía y crean una imagen idealizada de sus ídolos. Y cuando la realidad no coincide con esa imagen, se sienten decepcionados e incluso enojados. Esto puede generar presión adicional sobre los actores, que se sienten obligados a complacer a sus fans y a mantener la ilusión de un romance que tal vez nunca existió. Los fans de Kandem eran especialmente intensos, y su obsesión por ver a Khan y Demet juntos pudo haber añadido una presión adicional a su relación. Y por último, pero no menos importante, las diferencias personales. Al final del día, Khan y Demet son dos personas diferentes, con sus propias personalidades, ambiciones y prioridades. Tal vez simplemente no estaban destinados a estar juntos. Tal vez eran mejores amigos que amantes. O tal vez simplemente el romance no era lo que esperaban. Es importante recordar que no todas las personas están destinadas a ser pareja, y que a veces la amistad es una conexión más fuerte y duradera que el amor romántico. Lo cierto es que después de Erkencikus, Khan y Demet tomaron caminos separados. Khan se fue a Italia a probar suerte en nuevos proyectos, mientras que Demet continuó trabajando en series y películas en Turquía. Y aunque ambos han tenido mucho éxito en sus carreras, la sombra de Erkencikus y la pregunta de qué pasó realmente entre ellos siempre los ha perseguido. De hecho, hace poco Can Yaman hizo unas declaraciones que generaron mucha polémica. En una entrevista, le preguntaron sobre su relación con Demet, y él respondió de una manera que muchos consideraron ofensiva y machista.
Dijo algo así como que la química con Demet era muy fuerte porque ella era muy guapa y tenía un buen cuerpo. Imagínense la indignación que usaron estas palabras. Estas declaraciones fueron ampliamente criticadas por su carácter sexista y por reducir el talento de Demet a su atractivo físico. Muchos fans y medios de comunicación criticaron a Khan por reducir a Demet a su apariencia física y por minimizar su talento y su contribución al éxito de Erkénticos. Se le acusó de ser sexista y de no valorar a Demet como actriz y como persona. El incidente generó un debate sobre el sexismo en la industria del entretenimiento y sobre la importancia de valorar a las mujeres por su talento y no solo por su apariencia. Y la verdad es que aunque Khan se disculpó posteriormente y dijo que sus palabras habían sido malinterpretadas, el daño ya estaba hecho. Muchos fans de Demet se sintieron decepcionados y dolidos por sus comentarios, y la imagen de Khan se vio seriamente afectada. La disculpa, aunque necesaria, no logró borrar por completo el impacto negativo de sus palabras. Demet, por su parte, se mantuvo en silencio sobre el tema. No hizo ninguna declaración pública ni criticó a Khan. Simplemente continuó trabajando y enfocándose en sus propios proyectos. Y esto, para mí, dice mucho de su profesionalismo y de su madurez. Su silencio fue interpretado por muchos como una muestra de dignidad y de respeto hacia sí misma. Y aquí es donde entra la parte del título del vídeo: Khan Yaman explota Demet Özdemir es insuperable para mí. Y sí, utilicé esa frase para llamar su atención, lo admito. Pero creo que resume bastante bien la situación. Creo que Khan, con sus comentarios desafortunados, explotó la imagen que muchos tenían de él como un galán romántico y respetuoso. Y creo que Demet, con su silencio y su profesionalismo, demostró ser una actriz insuperable, que no necesita de escándalos ni de polémicas para brillar. Demet se ha consolidado como una de las actrices más talentosas y respetadas de Turquía, y su carrera sigue en ascenso. Porque al final del día, lo que importa es el talento y el trabajo. Y tanto Khan como Demet son actores muy talentosos que han logrado conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Y aunque su relación personal haya sido complicada y llena de altibajos, no podemos negar que juntos crearon magia en la pantalla. La magia de Erkénticos seguirá viva en el corazón de sus fans, independientemente de lo que haya sucedido entre Khan y Demet. Y creo que en el fondo, tanto Khan como Demet se respetan y se admiran mutuamente. Tal vez no sean los mejores amigos del mundo, pero seguramente reconocen el talento del otro y valoran la experiencia que compartieron en Erkénticos. Y eso, al final, es lo que importa. El respeto mutuo y el reconocimiento del talento son fundamentales en cualquier relación, ya sea personal o profesional. Lo que sí es cierto es que la historia de Khan y Demet nos enseña que la realidad a veces supera la ficción, y que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser muy complejas y difíciles de mantener. Y también nos enseña que es importante no dejarnos llevar por la fantasía y no crear expectativas irreales sobre nuestros ídolos. Es crucial recordar que los actores son personas reales con vidas complejas y que no están obligados a cumplir nuestras fantasías. Porque al final son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus aciertos y sus errores. Y merecen ser respetados y valorados por su trabajo, más allá de sus relaciones personales. La empatía y la comprensión son fundamentales para construir una relación sana con nuestros ídolos. Así que bueno, esa es mi opinión sobre la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. He intentado ofrecer una visión equilibrada y objetiva de la situación, basándome en la información disponible y en mi propia experiencia como fan de las series turcas. En resumen, hemos repasado la historia de su colaboración en Erkénticos, los rumores que han circulado sobre su relación, las declaraciones polémicas de Khan Yaman y la actitud profesional de Demet Özdemir. Hemos intentado entender qué pasó realmente entre ellos y hemos reflexionado sobre la presión mediática y las expectativas de los fans. Hemos analizado los posibles factores que contribuyeron a su distanciamiento y hemos destacado la importancia del talento y del trabajo en la industria del entretenimiento. Y hemos llegado a la conclusión de que aunque su relación haya sido complicada, tanto Khan como Demet son actores muy talentosos que han logrado conquistar al público con su carisma y su profesionalismo. Y eso es lo que realmente importa. El éxito de Erkénticos es un testimonio de su talento y de su capacidad para conectar con el público. Y ahora, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo.
Recuerden que este es su espacio para hablar de todo lo que nos apasiona del mundo del espectáculo turco, así que los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más que amistad entre ellos? ¿Les gustó Erkencikus? Quiero saber sus opiniones. Me encanta leer sus comentarios y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme, quiero invitarlos a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido que les encante. Gracias por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Muchísimas gracias por su tiempo y por su cariño. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el chisme turco nunca descansa. Hasta la próxima.